El camino nuevo y vivo. Hoy llegamos al repaso de las primeras 5 lecciones del trimestre titulado Firmes y constantes en la obra del Señor, basado en 1 Corintios 15:58. En la lección número 1 hablamos del testimonio de Dios. El texto clave fue en 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El tema que tratamos en esta primera lección fue la palabra de la cruz, es decir, la predicación, función que Dios le ha dado a su pueblo para que por ella se diga que Cristo es el Hijo de Dios. Se anuncia el Evangelio del Señor Jesús, basado en Hechos 9:20 y 11:20. La orden del Señor es que a través de, en su nombre, se proclame el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas 24:47. En la lección, y en todas estas lecciones, estuvimos viendo las verdades que el Espíritu Santo señala sobre los diferentes temas que se estudiaron. Acá el punto número 1 hablaba del testimonio de Dios y el testimonio de Cristo. Es el mismo. En el punto número 2, el Señor Jesucristo es el que envía a sus redimidos a predicar. Aquellos, los que han aceptado al Señor Jesucristo y han recibido el Espíritu Santo y han cambiado sus vidas. En el punto número 3 nos hablaba de que es necesario tener la sabiduría de Dios a fin de que no se haga vana la cruz de Cristo. En el punto número 4 se hablaba de que debe haber una misma mente y un mismo parecer en los que sirven. Capítulo 1, versículo 10. Un verdadero reto y desafío que confirma el haber sido enviados por Dios en el poder del Espíritu Santo. 5. A los que se salvan es poder de Dios. 1:18. En este caso, usando la palabra y siendo la base y la única fuente. El instrumento usado por Dios, en el punto número 6, debe, en el inciso A, hablar con demostración del Espíritu y de poder, no con sabiduría de hombre, sino con el poder de Dios. En el inciso B, se debe tener muy en cuenta los resultados, sobre qué se cimenta la fe del oyente. Y en este último inciso, en el C, ser sensible a la enseñanza del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El pensamiento final nos llevaba a poder decir: Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos 4:29. En la lección 2, titulada El edificio de Dios, el texto clave fue 1 Corintios 3:10, que dice así: conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí el tema nos habló de la sobreedificación. La tarea sobre edificar es de cada uno de los creyentes, y cada uno de estos creyentes debe estar inmersos y hacer su tarea con atención. Es un compromiso de todos los que hemos sido salvos por la gracia divina. Por tanto, somos parte de ese edificio de Dios y a cambio, una grande recompensa. Una bella obra, funcional, tanto como firme y segura, que me permita vivir en paz. Dentro de la lección, encontramos la responsabilidad de cumplir con la tarea encomendada, cuyo compromiso me ha sido dado por Dios, ya que me considera maduro, es decir, espiritual. Aquí el apóstol Pablo combate las divisiones, mostrando que los diversos siervos de Dios no son nada por sí mismos, que Cristo solo es el verdadero fundamento sobre el cual pueden edificar y que no se debe poner la confianza en la sabiduría humana. Y en el punto número 2 decía el apóstol: tenga cada uno cuidado de cómo edifica sobre el fundamento. Primero, imitando a un sabio arquitecto. Yo puse en medio de vosotros el fundamento, el único verdadero, Jesucristo. Y remarca, cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Segundo,
Es posible emplear en el edificio materiales de valor muy diverso, mas viene un día en que la obra de cada uno será manifestada, será probada por fuego, subsistirá o será consumida, y quedará para el uno la recompensa y para el otro la pérdida de su trabajo. Tercero, en este edificio es la iglesia, el santo templo de Dios, donde mora su espíritu. Destruir este templo es exponerse a los más terribles castigos. Tercero, ninguno pues ponga su confianza en la sabiduría de los hombres. Primero, dice, estimarse sabio según el mundo es engañarse a sí mismo, pues la sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios. Y en segundo, gloriarse en los hombres es desconocer vuestros privilegios como cristianos, puesto que todas las cosas y todos los hombres son vuestros, vosotros de Cristo y Cristo de Dios mismo. El pensamiento final nos hablaba del templo de Dios, el cual sois vosotros, y remarca claramente, santo es. 1 Corintios 3:17. La grandeza del edificio de Dios es tan grande que no puede ser comparada con las maravillas del mundo, porque es un edificio santo que trasciende a la eternidad. En la lección número 3, titulada La Iglesia de Cristo, teníamos como texto clave 1 Corintios 5:7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. El tema, disciplina en la iglesia. Dentro de la lección encontramos las verdades que se señalan en los puntos siguientes. Punto número 1. Ante el pecado la iglesia debe tomar conciencia y efectuar acciones concretas, basado en 1 Corintios 5, del 2 al versículo 5 y del 9 al versículo 11. El punto número 2 dice que el pecado contamina a todos. El punto número 3 es deber de todos los creyentes fomentar y conservar la pureza que Cristo efectuó con su sacrificio en sus vidas, para que sean verdaderos adoradores, que adoran al Padre en espíritu y en verdad. En el punto número 4 encontramos que los juicios sobre las cosas de esta vida deben ser entre creyentes, porque los santos juzgarán al mundo, y los santos juzgarán a los ángeles, y que la injusticia no pertenece al reino de Dios. Punto número 5. El propósito de Dios para nuestro cuerpo no es lo sensual. Y en el 6 lo remarca claramente, nuestro cuerpo no nos pertenece. Sin embargo, es lo que más amamos. En muchos casos, pensamos que nuestro cuerpo es lo que debemos de amar más, pero pensemos que Dios lo adquirió pagando su justo precio y unido a nuestro espíritu debe solamente glorificar al Señor. 1 Corintios 6, 19 y 20. Pero al final pensamos, ¿cómo poder lograr todo esto? El pensamiento final lo marca claramente, pidiendo a Dios que nos examine. Examíname, oh Dios, y pidiendo que nos guíe, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. En la lección número 4, titulada La misión del creyente, nuestro texto clave estaba en 1 Corintios 9:17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Aquí el tema nos hablaba del Evangelio. En nuestra parte marcada como la lección, nos hablaba de la invitación. La invitación a meditar en las siguientes verdades, como en todas las otras lecciones, pensar en las verdades de Dios. La primera verdad dice que el amor edifica. Si amamos a Dios, Él nos ve, nos escucha y bendice. 1 Corintios 8:1 y 3, y también el Salmo 34, versículo 15 y versículo 16. El punto número 2. Ante costumbres paganas, nuestra fe nos hace entender que solo hay un Dios, el Padre, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Primera de Corintios 8:6. Punto número 3. Debemos cuidar de no cometer acciones que perjudiquen al débil en la fe, para no hacerlo tropezar, porque esto es pecado contra Cristo. Qué importante es este punto, porque no solo habla que sea algo contra el débil, sino es pecado contra Cristo. Que esto nos ayude a reforzar nuestro trato diario, sobre todo con aquellos débiles en la fe. En el punto número 4, nos habla de los derechos del cristiano, que están en función de la forma que ha entendido su responsabilidad respecto a su misión de anunciar el Evangelio. Primera de Corintios 9:1-18. En el punto número 5, habla del cumplimiento de nuestra misión en el Evangelio, que demanda desarrollar correctamente nuestra visión del campo en que servimos. Y esto es una gran responsabilidad, tener claramente esa visión, como muchas veces nos han dicho, tener esos ojos del pastor para poder detectar la necesidad específica de aquella persona que está a nuestro cargo. Y en el punto número 6, también requiere sensatez en la administración de nuestras fuerzas, sobre todo en el tiempo de hoy. Nos habla de el cómo vivimos, en qué gastamos nuestras fuerzas. El apóstol nos da un ejemplo maravilloso, dice que él ponía su cuerpo en servidumbre, es decir, obligaba a su cuerpo a obedecerle. ¿Qué autocontrol tenía? ¿Cómo dominaba él su cuerpo y lo obligaba? Un ejemplo para nosotros digno de imitar, sobre todo en momentos difíciles, cuando quizás a veces pudiéramos decir que no podemos, pero aquí vemos, dice que debemos poner nuestro cuerpo en servidumbre y tener esa batalla para obligar a nuestro cuerpo a obedecer, sobre todo, los planes de Dios. En el pensamiento final, encontrábamos, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Primera de Corintios 9:16. Qué palabras del apóstol. Era imprescindible el cumplir su misión de predicar el Evangelio. Y en la lección número 5, una lección tan importante como todas las demás, llegamos a la mesa del Señor. Ciertamente para ver todo aquello que pasaba alrededor de este mandamiento divino, de esta institución, de esta fiesta instituida por el Señor Jesucristo. El texto clave es 1 de Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y el tema aquí queda claramente marcado: anunciar la muerte del Señor. Las verdades que debemos conocer sobre la mesa del Señor. En la lección se nos presentan 5 verdades. Primera, todo creyente debe estar consciente de su proceder, viviendo en la gracia del Señor por causa, en este caso, de la idolatría. Todo lo que se vivía en ese tiempo. Sin embargo, dice que esto tendría que compararse con aquel versículo 9:27 donde se hablaba de ser eliminado. Hablaba de su ejemplo y ejemplos. Su ejemplo podemos pensar de manera personal y sus ejemplos como miembros de una iglesia. Punto número 2. El Señor es celoso de los suyos. No puede el Hijo de Dios hacer mixturas, aquellas mezclas, el poder confundirnos delante de una multitud. Dice que no comparte lo suyo con el mundo. No debo mezclarlo. Debo mostrar seriedad y responsabilidad. Y debo revisar cuidadosamente qué estoy haciendo con mi vida, sobre todo en relación a todo lo que me rodea. En el punto número 3, dentro del tema de nuestra comunión a la mesa del Señor, es necesario pensar en, inciso A, no ser tropiezo a nadie. Y aquí me habla de que tengo un compromiso con el Señor, de vivir una vida diferente, no solo de testimonio,
sino que al cuidar más este comportamiento, cuido mi servicio y comunión con el Señor. No ser de tropiezo a nadie. Y en el inciso B dice, ¿cuál es nuestro concepto acerca de autoridad? Y aquí nos habla de algo que se ejerce o de algo a lo cual me puedo sujetar. ¿Puedo yo ejercer autoridad o puedo yo sujetarme al mando cuando estoy en esa posición? En el punto número 4 habla de la mesa del Señor, que es el momento cuando los creyentes se reúnen como iglesia. Versículo 18 del capítulo 11 de Primera de Corintios. Y dice que somos diferentes, pero pasamos a ser parte de un todo. Individuos diferentes, pero también dice individuos que formamos parte de una iglesia, comparado con lo de arriba. Su ejemplo, sus ejemplos. El testimonio de mi ejemplo y el testimonio de cada uno de los miembros de esta gloriosa iglesia. Punto número 5. Comer del pan y beber esta copa es una orden de nuestro Señor, que queda marcada ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 25, que demanda examinarme antes de hacerlo. Por eso debemos probarnos, cada uno a sí mismo, pero dice algo maravilloso, y tome así del pan como de la copa. Llegamos al pensamiento final. Mi Señor Jesucristo dijo, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua?» En Lucas 22:15. La pregunta acá nos lleva a la reflexión. ¿Tengo yo el mismo deseo? Sobre todo ahorita en esta situación que estamos viviendo, que estamos encerrados, por decirlo así, que no tenemos la libertad de reunirnos por la situación que se vive. Pensemos en el Creador, pensemos en el único Dios verdadero, mi Redentor. Es de este sentir. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Yo pienso que quizás puede ser mucho más que antes. Y yo debo ser del mismo sentir y tener este anhelo santo de participar con Él. Demos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por todas estas verdades que hemos conocido en estas cartas escritas por el apóstol Pablo, con el propósito de estar firmes y constantes en la obra. Qué difícil son los tiempos, cómo mostrar firmeza y constancia en todo lo que hacemos, sino siguiendo todas estas lecciones, conociendo y viviendo todas estas verdades. Por eso hoy te damos gracias, porque tú, Señor, conoces nuestra necesidad y sabes que necesitamos tu palabra. Necesitamos, Señor, que tú nos afirmes y que tú nos hagas, Señor, estar constantes. No es fácil. Podría ser imposible si tú no estás con nosotros. Por eso hoy te damos gracias por todo esto que hemos aprendido. Y al pensar en este resumen parcial, te damos gracias porque vemos cuántas verdades hay, cuántas bendiciones, cuántos compromisos, cuántas promesas. Y ahí está nuestro compromiso que retomamos el día de hoy, de poder conocer estas verdades y vivir a la luz de tu palabra. Bendito seas, Señor y Padre nuestro, por todo esto que haces por nosotros cada día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.